Bien, buenas noches a todos. Como decía, bienvenidos a este nuevo webinar en el que voy a ser yo el presentador. Voy a hablaros de conservar o extraer. Como os he dicho, intentar mantener los micrófonos en silencio, puesto que yo, al introducirme en la presentación, ya me va a ser imposible controlar los sonidos de vuestros micrófonos. Es una presentación que tengo que es bastante larga. Si veo que voy de tiempo, estad tranquilos que la cortaré en el momento cuando pueda, enseguida que pueda, ¿no? Pues como os decía, voy a hablaros de conservar o extraer. Los voy a presentaros una serie de casos clínicos y a ver si podemos establecer algún criterio de decisión para tomar esta decisión. Nosotros venimos de nuestros ancestros, siempre han llevado a cabo las extracciones dentarias de una manera rutinaria. La odontología antigua, prácticamente el tratamiento que conllevaba era la extracción dentaria. Esto es un cuadro que encontré una vez y es de 1627. Se está produciendo la extracción dentaria, que era el tratamiento estándar que teníamos los barberos antiguos, ¿no? Luego ya vino Pierre Fauchard en 1728. Ya este hombre nos empezó a hablar de la pulpa dental. Empezaron a considerarse otras opciones, otros tratamientos dentales diferentes a lo que era quitar el diente, ¿no? También quiero hablaros en cuanto a historia de este hombre, que es Sanford Christie Barnum, que es el primero que tuvo la idea del dique de goma. Y bueno, obviamente con el dique de goma como que se instaura ya la opción conservadora del diente, se busca mantenerlo en la boca. Y bueno, es curioso que él concibió esta idea en 1862, que es hace mucho tiempo, ¿no? Hace más de un siglo. Y muchas veces los pacientes te preguntan, ¿y esto del dique de goma es nuevo? Y cuando les dices que no, que corresponde al siglo pasado, bueno, hace ya 2 siglos, pues se quedan bastante sorprendidos muchas veces. Esto no debería de ser así. Ya en los años, en la década de los 50, apareció Brånemark con el inicio de la implantología y el fenómeno de oseointegración, y esto obviamente ha dado lugar ha abierto un campo terapéutico nuevo. Y es entonces cuando nos empezamos a hacer una idea empezamos a tener dudas acerca de conservar o extraer el diente, puesto que cuando quitamos el diente tenemos una opción terapéutica tan buena como es la colocación de un implante dental. Para no centrarme solo en la implantología, también las prótesis dentales restauran la función y rehabilitan el diente perdido de una manera óptima. Con lo cual esta decisión, pues, se nos presenta a menudo, y lo que pretendemos es buscar si tenemos algún camino, alguna guía, algún mapa que nos dé unos indicios o que nos ayude a tomarla, ¿no? A lo largo en nuestro día a día que se nos da habitualmente. Para buscar este mapa o este camino, pues hemos ido a la bibliografía a ver si ella nos puede esclarecer algo en este tema, ¿no? Esto es una presentación que he hecho en el máster de implantología de la UMH. Llevo 3 años haciéndola y bueno, pues a la hora de hacerla en la búsqueda biográfica utilizo unas keywords, unas palabras clave para ver qué artículos puedo presentar y cuáles qué opciones biográficas tenemos al respecto. Es curioso cómo las palabras claves de implant placement y endodontic treatment nos dan más de 22.500 resultados, pero las palabras claves de diente comprometido o la toma de decisión en odontología, cómo disminuyen considerablemente el número de resultados. Son precisamente estas las palabras claves que nos interesan. Son precisamente estas las palabras claves que en principio deberían de darnos una guía en cuanto a la toma de decisión de conservar o extraer, ¿no? Estos artículos que os presento dejan bien claro
que la decisión entre nosotros, la decisión, no, perdón, dejan bien claro que entre nosotros tenemos diferencias de opiniones considerables. No nos aclaramos ni en la profesión, ni en el ámbito profesional, ni tampoco en el ámbito de la enseñanza, entre profesores y alumnos, ni en compromiso periodontal ni en compromiso restaurador. Es curioso cómo cuando un diente necesita tratamiento, dicen algunos de estos artículos, solo un 22% de los casos tenemos indicación de tratamiento común, el agreement, es decir, que había consenso en la indicación de tratamiento. Es un porcentaje muy bajo que dice este artículo, en concreto el primero de aquí, ¿no? Con lo cual tenemos un problema y es que entre nosotros no nos ponemos de acuerdo, no tenemos un consenso claro para indicar un tratamiento. Esto es un problema importante, puesto que la decisión de conservar o extraer pues es también importante. Entonces necesitaríamos tener como unas guías o que nos dieran como una evidencia a la que poder apoyarnos para tomar esta decisión. Ya Nicholas Donor lo dice en pacientes periodontales. Es una decisión difícil que nos encontramos en nuestro día a día. Y dice un aspecto importante, y es que antes de quitar el diente y colocar el implante, podría ser interesante valorar digamos, el aspecto biológico, cómo el paciente se mantiene periodontalmente o no, y esto, pues, ahora lo veremos más adelante, es un concepto interesante a tener en cuenta. Es decir, en vez de apresurarnos a quitar el diente, vamos a aguantarlo y vamos a ver cómo responde el tratamiento, en este caso, el paciente, en este caso, el tratamiento periodontal, ¿no? La experiencia del operador tiene también cierta influencia, incluso ya sea en los implantes o en la endodoncia. Es curioso cómo en implantología, cuando el operador es menos experimentado, hay una disminución considerable del éxito del tratamiento, en torno a un 20 y pico %. En endodoncia no tanto, pero también es bastante considerable la disminución. Este otro artículo que se mostró en la EAO de 2015, que fue, si no me equivoco, la de Estocolmo, es un artículo muy interesante que considera el gasto económico según el tipo de tratamiento y nos viene a decir que cuando tenemos un incisivo central superior con una pulpitis y una lesión coronal, una lesión cariosa que es coronal, el tratamiento que va a salir más económico en cuanto a tiempo, en cuanto a dinero y en cuanto a la calidad del mismo tratamiento es la endodoncia. Posteriormente, si esa endodoncia fracasa, tenemos que considerar la reendodoncia porque ya parece que es lo que mejor le viene al paciente. Y ya antes de considerar a lo mejor las opciones de cirugía apical, etcétera, podríamos empezar a pensar en el implante. En la afectación periodontal de molares con furca tipo 1, el tratamiento periodontal no quirúrgico parece que es el más adecuado para el paciente, el más beneficioso, el más, digamos, positivo en relación coste-beneficio para el paciente, y asimismo, cuando tenemos una ausencia unitaria, el implante es una mejor opción que el puente convencional. Es un artículo que es interesante de cara a que ya empezamos a tener unas guías claras en cuanto al coste-beneficio de cara al paciente. Es decir, no el beneficio que va a recibir el paciente. Esto a nosotros nos va a ayudar y en la práctica clínica al paciente ya le podemos decir cuando falta un diente que el implante es mejor solución que el puente convencional. Cuando falta un solo diente, insisto. Igualmente, si tenemos un incisivo central con una pulpitis, una lesión coronal, le podemos decir cuáles son las pautas a seguir. Y si él nos dice, ¿y si me lo quitas y me pones un implante? Pues ya le podemos decir, gracias a este artículo, que es peor solución terapéutica, ¿no? En cuanto a la calidad de vida de los dientes de los pacientes que tienen dientes endodonciados y los pacientes que tienen implantes, todavía no se encuentran diferencias que nos pudiesen decir, que nos pudiesen dar ideas sobre al paciente poder decirle en un momento dado, no, es que vas a comer mejor o vas a tener una mayor calidad de vida si te quito el diente y te pongo un implante o si te lo conservo.
Pero, en fin, son estudios que ya se están planteando en la actualidad y que tendremos que estar atentos porque muy posiblemente encontremos en algún momento dado resultados bastante interesantes. Ya nos lo dice el INDE, que hay un exceso de uso de implantes y que utilizamos el diente como un objetivo para el tratamiento poco. Es decir, nos lo quitamos de encima cuando vemos alguna dificultad. Y es que el diente nos conviene verlo más como una posibilidad y no como un obstáculo, puesto que al final, como dice Rita Chandy en su artículo, la madre naturaleza, después de todo, es la que más sabe, ¿no? Y se ha creado el diente de esta manera y en estas condiciones, sin duda, muy posiblemente la mejor opción para el paciente el mantenerlo. Esto es un artículo de Genoville, que es una llamada a la acción. Nos viene a decir que los implantes son un importante tratamiento para reemplazar los dientes perdidos, pero que no están exentos de problemas. O sea que tenemos alta probabilidad de sufrir patología perimplantaria y complicaciones mecánicas. El otro día hablábamos en un artículo en el curso de actualización de implantología que hizo Aula Dental Avanzada, hablábamos de hasta un 33,6% de posibilidades de fracaso, de complicaciones mecánicas y biológicas. Es 1 de cada 3 implantes que colocas va a tener riesgo de sufrir complicaciones, con lo cual es un porcentaje bastante elevado. Y lo que sí que sabemos, porque nos lo han dicho los años que llevamos la profesión, digamos, científica, que la parte de la profesión científica lleva ya muchos años como para que sepamos que los dientes comprometidos superan con creces la media de longevidad de los implantes. Los implantes llevan ya años, pero no tanto como los dientes comprometidos. Anteriormente no habían implantes y se luchaba mucho más por conservar el diente, y esos dientes que se han luchado son los que ahora se empiezan a ver que siguen en boca. Entonces, si nosotros hemos sido entrenados para mantener el diente en la boca, dice el artículo, hagamos frente al reto, no cedamos ante la dificultad que nos puede suponer conservar un diente, porque, ya digo, es que es nuestro cometido, ¿no? Al fin y al cabo, somos dentistas. Los factores que afectan a la decisión de conservar o extraer son múltiples, hay varios, y bueno, pues he considerado agruparlos por temáticas, ¿no? Entonces, en la temática de la restauradora tendríamos el margen restaurativo y el ferrule y la proporción corono-radicular. Son estos 3 los que me parecen más determinantes a la hora de tomar la decisión. El ferrule incluso se ha hablado de 2 milímetros, pero considero que hoy en día con técnicas adhesivas, con los nuevos materiales adhesivos que están saliendo, hasta podría disminuir de tamaño. No tendríamos por qué limitarnos a esos 2 milímetros y podríamos resolver casos que estuviesen aún más comprometidos. En cuanto a la periodoncia, va a ser fundamental la motivación del paciente. La agresividad de la enfermedad también va a determinar el que decidamos o no conservar un diente y si el paciente tiene alguna enfermedad sistémica. La endodoncia, los dientes que tienen fracturas de limas que nos impiden resolver el limpiar, desinfectar el conducto al completo, o los dientes que tienen alguna fisura o perforación, también son limitantes a la hora de conservar un diente a través de la endodoncia. El operador tiene también sus limitaciones, es decir, nosotros somos más o menos experimentados en un ámbito, nos movemos mejor o peor con un tratamiento, y esto sin duda va a suponer que al paciente le encaucemos o no hacia un tratamiento. Va a ser fundamental por esto trabajar en equipo, con colaboradores en los que poder apoyarnos en un momento dado. Oye, pues si hay que hacer una endodoncia, voy a llamar a mi colaborador, que es endodoncista, que sabe más que yo, a ver qué opina y tomar una decisión consensuada e interdisciplinar. Como por último, la empresa y los ingresos, porque todos sabemos cómo está la cosa hoy en día, ¿no? Y muchos de nosotros estamos sometidos a alcanzar unos objetivos económicos
aunque parezca lamentable, pero es así como está la sociedad actual, y muchos de nosotros tenemos que, digamos, pues no dejarnos llevar por esa mercantilización de la profesión y un poco, no me sale la palabra, pero frenar al que nos esté sometiendo a este tipo de conducta, ¿no? Interesante me parecía comentarlo porque también va a limitar o determinar el que tomemos una decisión u otra. Por último, el paciente, pues claro, tiene un nivel de comprensión, un nivel de inteligencia que a la hora de explicarle las alternativas terapéuticas va a condicionar el que se tome la decisión. Si tiene más o menos miedo al tratamiento, el tratamiento si va a ser más o menos largo o tedioso, pues se podría decidir por una vía o por otra. La situación económica, obviamente, también va a influir, ¿no? Al final son los pacientes los que van a determinar la decisión final y sobre todo nuestra relación con él, porque el acuerdo que tengamos entre los dos es clave. La relación de confianza que se establece va a ser la clave de todo y por ello nosotros, quiero sacar esta diapositiva porque nosotros, si tenemos a un paciente que confía en nosotros, tenemos que sudar ética y honestidad y tenemos que ser suficientemente íntegros y honrados como para intentar alcanzar al paciente con el tratamiento que realmente creemos que va a ser el mejor para él. Y, como decía antes, no dejándonos llevar por nuestras limitaciones como persona que somos, y bueno, pues este sería un poco también el final del círculo, ¿no? El paciente que confía en nosotros y nosotros que de una manera honesta le llevamos hacia el tratamiento que consideramos mejor para él. Los pacientes cada uno es de su padre y de su madre, como se dice la expresión, todos tienen sus miedos y su psicología, su estado emocional en el momento, tienen una visión de la vida y de la salud diferente y por esto no hay reglas escritas, ¿no? Según nos encontremos a un paciente u otro, posiblemente deberíamos de tener esa tolerancia y flexibilidad para movernos hacia un tratamiento u otro. La decisión de conservar o extraer, como digo, es difícil establecer unos caminos, digamos, cerrados, puesto que viene a ser un poco la parte artística o de relación entre personas la que determine realmente la decisión final, ¿no? Vamos a empezar con un caso que os quiero enseñar de una mujer de 50 años. Es una paciente antigua. Como veréis, en amarillo intento señalar, digamos, el aspecto del perfil del paciente que podría ser más importante o determinante a la hora de tomar la decisión. En este caso es una paciente con enfermedad periodontal y un componente psicosomático importante, ¿no? Tenemos un caso, esta es una primera radiografía de 2012 en el que vemos en la zona 1 cómo 2 años después se presenta una lesión cariosa importante entre el 18 y el 17. El 17 se estableció el mal pronóstico, puesto que esto es una lesión que va en círculo abrazando toda la cara palatina del diente, además de su posición distal y teniendo una restauración importante en mesial. Mecánicamente el diente estaba fracasado y poco podíamos hacer por él. Determinamos el mal pronóstico del diente y es cuando nos surgen ciertas opciones a la hora de rehabilitar ese diente que vamos a perder. Tendríamos la opción de quitar los 2 dientes y poner un implante en distal, retirando la corona que hay sobre el implante mesial y haciendo un puente sobre implante. Tendríamos la opción de quitar el diente 17 y poner un implante, quitar el diente 17 y el 18 y rehabilitar la zona mediante 2 implantes unidos en posición del 17 con elevación de seno. Como podéis ver, quitando también los 2 dientes podríamos irnos a posición del 18, también uniendo los 2 implantes, o bien simplemente separando los 2 implantes, haciendo 2 coronas unitarias, ya sea en posición de 17 o en posición de 18. En este caso también podríamos unir las coronas de los implantes
Y aquí tendríamos la extracción del 17, conservando el 18 y poniendo un implante, uniendo las dos coronas sobre los implantes. En fin, seguro que hay alguna opción más, pero la decisión que tomamos aquí pues es importante. Y aprovecho este caso para mostraros este artículo de Lind que nos habla si deberíamos de extraer los dientes para evitar conexiones diente-implante. La importancia, más que hablar de las conexiones de las posibilidades diente-implante, la importancia de este artículo es que nos viene a decir que los dientes no deben de ser extraídos a favor de la colocación de implantes sin una indicación específica. Es decir, si el diente está bien, es muy posible, nos va a interesar conservarlo y no por ello nos va a interesar quitarlo para poder poner nuestros implantes, ¿no? Es importante este aspecto porque reflejaría el que nos desvanemos un poco los sesos hacia conservar el diente y ver dónde podemos colocar el implante en vez de quitarlo rápidamente sin pensar más allá. Aquí os dejo algo de biografía, que considerar la prótesis implante diente soportada es una opción también a tener en cuenta, que aunque parece que no nos gusta mucho, pero es un aspecto, una limitación mental, porque la biografía nos dice cada vez más que funciona. En este caso, para terminar, tendríamos también esta otra opción, pero en este caso, el 18 es un diente que tenía una movilidad grado 1,5, por no decir 2, y bueno, aunque lo conservamos, sí que decidimos no hacer un tratamiento combinado con él porque no era un diente fiable del todo. Ya veremos luego lo que dura. De momento hemos puesto un implante en el 17 y hemos puesto una prótesis unitaria, una prótesis unida ferulizada con los dos implantes. Y el 18 mantiene su vitalidad pulpar de momento. Vamos a seguir mostrando alguna serie de casos y es ahora cuando tengo bastantes, veré a ver si el tiempo da para tanto. En este caso son opciones de tratamiento en los que se ha conservado el diente y en este caso concreto empezamos con la regeneración periodontal. Esto es un caso límite, pero que, bueno, precisamente en estos casos límites es donde se puede ver hasta dónde podemos llegar, ¿no? Y bueno, seguramente muchos de vosotros, incluso nosotros también tuvimos duda de si extraer este central o no. Fijaros, una bolsa de 9 milímetros en la zona distovestibular y distopalatina, una bolsa extensa circunferencialmente al diente. Periodontalmente este diente tiene mal pronóstico, presenta actividad inflamatoria con sangrado y supuración. Pero bueno, este es el aspecto clínico y en el momento lo primero que se nos vino a la cabeza es hacer la endodoncia y fue curioso cómo encontramos un conducto lateral justo donde parece que la bolsa estaba empeorando, ¿no? Por así decir, es decir, la bolsa parece que llega más apicalmente a partir de ese conducto lateral. Por un momento, como endodoncista que soy, dije a lo mejor tenemos regeneración espontánea del hueso en esa zona. En fin, la esperanza es lo último que se pierde. Al final tuvimos que hacer una regeneración en esa zona. La regeneración, pues tampoco alcanzamos a regenerar toda la pared distal perdida. Como podéis ver, llegamos a justo, podríamos decir que nos quedamos hasta donde el conducto lateral. Hicimos las obturaciones porque la paciente tenía cierta motivación por mejorar algo la estética. Las obturaciones no es que sean muy estéticas y la paciente a finales de 2014, 6 años después, empieza a referir síntomas. Fijaros a los 6 años cómo está el hueso más calcificado en esa zona, ¿no? Justo hasta la zona del conducto lateral. Y a los 6 años empieza a referir algunas molestias leves y pregunta además por estética, puesto que los empastes ya habían empezado a coger a lo largo de los años algo de color en su interfase. Obviamente no son obturaciones muy estéticas y podríamos haberlas mejorado. Pero bueno, pues van pasando los años y es hasta que la paciente no te demanda más, pues vas dejándolo pasar. En este momento ya empezaba a demandar más. Estas son las imágenes del CBCT que tenemos.
en 2014, 6 años después de la regeneración, y pudimos observar con el CBCT, digamos, no hay engaños, pudimos observar cómo la bolsa estaba presente, casi hasta, diríamos, más extendida, ¿no? Con lo cual la actividad inflamatoria se mantenía. Tuvimos dudas de si podíamos tener una fisura en ese diente, porque claro, es una bolsa en J, un defecto periapical, periodontal en J y muy compatible con fisura, pero a la exploración visual directa, mediante levantamiento de colgajo, no apreciamos nada. Hicimos una nueva regeneración con, pues, un poco la esperanza de que aquello se mantuviese de nuevo en condiciones de estabilidad, ¿no? Podemos ver la evolución ya aquí en esta radiografía a los 7 años, es decir, un año después de la segunda regeneración, y bueno, la paciente sigue sin síntomas y hasta me pregunta por opciones estéticas y yo le planteo el colocar unas carillas en esos dientes con, ya digo, el objetivo de mejorar un poco la estética de la paciente. Esto es una prueba de mock-up, hicimos un tallado mínimamente invasivo. Aprovecho para saludar a mi amigo Álvaro Ferrando, que creo que está ya por aquí, y colocamos unas carillas que tampoco son excesivamente bonitas, pero la paciente está satisfecha y el diente mantenido en la boca. Hace poco, Alfonso Díaz Carrión, en el curso de autorización, le tocaba resumir la ponencia de la sesión Arena 3, en la cual hablaron Marcos Husser y Otto Zur, y era interesante, fue muy llamativo y sorprendente cómo estos dos implantólogos nos venían a decir que lo más importante en un tratamiento complejo de reposición de dientes en el maxilar anterior era retrasar al máximo la extracción dental, ¿no? En cuanto al MTA, también nos permite llevar a cabo, resolver casos que tienen el pronóstico conservador comprometido. En este caso, es una mujer relativamente joven, era una paciente nueva. Esto es importante, puesto que la relación de confianza todavía no se había establecido y quiere una corona nueva en el 46 que se le había caído la anterior que llevaba. El diente remanente es escaso, tenemos una obturación en condiciones lamentables y decidimos hacer la endodoncia en 2008, con la mala fortuna de que realicé una perforación, obviamente sin querer. Pero en ese momento tenía el MTA, lo coloqué, estas imágenes son antiguas, no tenía microscopio todavía, colocamos la perforación, sellamos la perforación, terminamos la endodoncia. Parece que el conducto distal me queda corto, también me quedo algo insatisfecho, pero el paso de los tiempos nos va dando la razón de que el MTA funciona y de que ese conducto no estaba tan corto como pensábamos. Este otro paciente es una paciente más joven todavía, de 22 años, y me viene unas semanas antes de irse de Erasmus, ¿no? Con una movilidad en algún diente y refiriendo ya molestias con síntomas inflamatorios en los dientes temporales que por agenesia de los segundos premolares superiores todavía mantenía en la boca, con unas lesiones cariosas de envergadura. Y 3 semanas antes de irse de Erasmus, pues ya me dirás tú qué podemos hacer con esos dientes. En este caso, pues decidimos por la opción conservadora decir, vamos a intentar conservar esto y cuando vuelva el de Erasmus ya veremos a ver qué opciones tenemos, ¿no? Entonces realizamos la endodoncia como pudimos, porque como veis son raíces que tienen poca este aspecto de la obturación y como veis en las radiografías de la endodoncia, pues las raíces vestibulares prácticamente están ausentes ya de la reabsorción y las raíces palatinas son las que fijan algo más los dientes en la boca. Todos los conductos fueron rellenados con MTA por la incapacidad que yo tenía de obtener un buen tope apical con la gutapercha, que no hubiese sido un buen tratamiento. La paciente se va de Erasmus en esta situación, con las restauraciones y los conductos llenos de MTA como se pudo en ese momento, ¿no? A los 2 años vuelve con dolor y movilidad ya muy avanzada en el 65, que es el diente de la zona 2, y aquí ya no tuvimos más remedio que quitárselo y ponerle un implante con una elevación de seno que tuve que hacer. Esta es la secuencia clínica como anécdota y lo curioso es que
Este sería la imagen que tenemos, que vino hace poco, y mira qué bien me has venido, voy a mostrar tu caso en un webinar. 6 años después tenemos esta situación, y lo curioso, como os decía, es que el 55 sigue en la boca de una manera más o menos adecuada. La paciente no presenta síntomas, aunque la corona está algo oscurecida por el efecto del dichoso LDA, pero 6 años en boca haciendo la función. El paciente está trabajando ahora en Alemania y, bueno, pues mientras no dé problemas ese diente, no lo vamos a tratar. De nuevo, estamos conservando el diente lo máximo de tiempo que podemos, ¿no? Fijaros aquí, aunque no es la radiografía ideal, pero se aprecia que no hay lesión periapical. En cuanto a la odontología conservadora y la endodoncia en sí, también nos pueden resolver casos límites, y en este caso la motivación por conservar que presentaba la mujer de 48 años era clave. No es una paciente de mucha confianza porque es solo del 2011, ¿no? Pero en el 2011 le realicé una endodoncia en la zona 1 y se quedó contenta, y entonces vino después con este diente que le habían tratado por ahí. Este 36 presenta, como veis en la radiografía, una lesión extraña, si cabe, en torno a la raíz distal, sobre todo. Parece que le han hecho una pitectomía y una endodoncia precaria en cuanto a relleno del conducto se refiere. Esta es la radiografía que yo le hice, esta es la endodoncia que le hice, por la cual la paciente ha vuelto de manera satisfecha. Y bueno, pues en este diente presentaba cierta tumoración vestibular a nivel medio y presentaba también dolor periodontal agudo típico de una periodontitis apical aguda, con lo cual había actividad inflamatoria. En este caso, bueno, pues lo primero que hacemos es meternos a intentar hacer la endodoncia. En el conducto distovestibular, como veis aquí, le pusimos MTA porque era el conducto que había sido cortado por la pitectomía, pero lo curioso es que se habían dejado un conducto distolingual sin tratar. Fijaros también la disposición, está mucho más alingual de lo que en principio debería, ¿no? Y bueno, pues obturamos los conductos, después de desinfectarlos, hicimos un composite núcleo y pusimos una corona provisional para, estas son las radiografías periapicales correspondientes al tratamiento endodóntico, y pusimos, como os decía, una corona provisional para ver cómo evoluciona el diente al paso tras nuestro tratamiento, porque bueno, pues esa raíz cortada por la pitectomía anterior siempre le da a uno ciertas dudas, ¿no? La corona provisional de momento lleva en boca, lleva 2 años ya, lo que pasa es que no tengo todavía la radiografía de control a los 2 años, esta sería al año, y vemos que la lesión de la raíz mesial parece que ha disminuido algo, y bueno, pues el espacio también parece que hay algo de mejoría del hueso periapical en la raíz distal, ¿no? También tenemos otro caso, en este caso de una paciente de 40 años que refiere impactación en la zona de la zona 4, 47 y 48, y ha presentado síntomas en 2009. Está motivada por conservar, y acude con esta imagen radiográfica que, bueno, pues nos encontramos de nuevo un tratamiento de endodoncia precario, que lo primero que tenemos que hacer aquí es intentarlo, porque, bueno, ya veremos si nos funciona o no, o si tenemos dificultades técnicas para hacer la endodoncia. El paciente bien informado y sabiendo que estamos en una carrera de obstáculos y que nos podemos ir encontrando obstáculos, si no los superamos, tendremos que valorar de nuevo las opciones no conservadoras. Pero si vamos superando los obstáculos de que eliminamos bien la corona, conseguimos quitar bien el perno, tenemos diente remanente suficiente, conseguimos permeabilizar los conductos y desinfectarlos correctamente, pues luego ya es sota, caballo y rey, y el diente va a poder conservarse, o por lo menos entraremos en un periodo de observación que nos permita valorar si el organismo nos acepta este tratamiento. En este caso encontramos 3 conductos en la raíz mesial y bueno, los obturamos como pudimos. La verdad que fue un caso bastante difícil. Fijaros que no hay prácticamente dientes remanentes,
Pero bueno, con el tiempo nos va dando la razón de nuevo, pasan 4 años y la paciente está con una corona, en este caso ya cerámica, aunque no me gusta mucho cómo está el ajuste, pero bueno, pues ya podemos ver en la radiografía de los 4 años cómo tenemos ya una curación periapical en la raíz mesial y la paciente está sin síntomas de momento, ¿no? La disección y la resección radicular son opciones también que nos permiten alargar algo más la vida de nuestros dientes, ¿no? Son tratamientos de la odontología clásica que se realizan en dientes que tienen varias raíces y requieren de una especialización, no son tratamientos sencillos para todos los casos, tienen sus complicaciones, pero la radiografía nos dice que hay un buen pronóstico por lo menos a los 5 años y algunos dicen de considerar, como hemos hablado antes, los implantes como una última opción. Entonces, quiero mostraros estas dos radiografías de síndromes endoperio en los que las imágenes radiológicas podrían ser similares, no así la causa que han de este defecto, ¿no? En uno tendríamos una obturación desbordante y el otro una fractura radicular, como ahora veremos, ¿no? El diagnóstico de estos síndromes endoperios es el sondaje. La prueba de vitalidad va a ser clave, puesto que si tenemos la pulpa vital podemos empezar a pensar en un único componente periodontal. Si la tenemos necrótica hay afectación pulpar, a pensar en los antecedentes de enfermedad periodontal, bruxismo, la fistulografía si hay una fístula y el CBCT también hoy en día nos va a esclarecer algo más sobre el diagnóstico de estos síndromes endoperios. La fistulografía, como digo, es importante, puesto que al introducir la gutapercha por la fístula, esta nos va a encaminar hacia el origen real de la lesión. En este caso es una paciente con una enfermedad periodontal que lleva su curso año tras año, aún así pues se ponen implantes, está mantenida, pero la paciente, la biología no da más de sí y la enfermedad periodontal pues sigue avanzando. Fijaros en este caso, en el 46, que esto es una radiografía que le hicimos al año, tras en una obturación profunda que realizamos en un momento dado, y al año, tras la obturación profunda, acude con esta fístula a nivel vestibular de esa pieza. Hicimos la fistulografía y como podríamos, en vez de irnos a la raíz distal, como podríamos pensar, fijaros cómo se va la fístula a la raíz mesial. Tenemos una necrosis pulpar claramente diagnosticada y intentamos conservar el diente. La paciente estaba motivada, hicimos la endodoncia, incluso hasta pusimos una incrustación después de hacer la endodoncia. Bueno, pues aquí tenemos el aspecto de los tejidos vestibulares, cómo se cura después de resolver el cuadro infeccioso, el origen infeccioso, que en este caso era intrapulpar, y la imagen radiológica después de la endodoncia es esta, con el relleno de los conductos. A los 6 meses tenemos esta otra imagen que nos crea algo de esperanzas, como en el caso anterior dije, uy, a lo mejor hasta la furca se cierra un poco más, porque en este caso estaba muy abierta. Y tenemos un control a los 19 meses que es bastante esperanzador también, porque aquí lo que estamos viendo es hueso trabeculado óseo que, bueno, no se cierra del todo la furca, pero casi, ¿no? La paciente está sin síntomas y sin signos. Tenemos una radiografía más que nos quita la tontería de la esperanza en un momento dado y los tejidos parece que están asentándose a un nivel mucho mejor, obviamente, que lo teníamos en un principio, pero esa furca no va a curar del todo, porque las furcas a nivel periodontal ya sabemos lo difíciles que son de mantener y lo buenas que son para las bacterias, ¿no? Otro caso que os quiero enseñar es de esta mujer también que motivada por conservar, y vosotros diréis, hombre, si tienes todos los pacientes motivados por conservar, pues hombre, obviamente si el paciente no está motivado por conservar, poco vamos a poder hacer, aunque deberíamos de intentarlo por lo menos, intentar darle las explicaciones y las informaciones necesarias, porque en un momento dado, si el paciente tiene cierta inteligencia y cierta capacidad de entendimiento, pues puede entender las ventajas de una opción conservadora y aunque en un principio pudiese no estar motivado para conservar, podemos hacerle cambiar de idea y que esté
esté motivado para empezar a intentar conservarlo el diente, ¿no? Esta paciente es del caso del síndrome endoperio que os he enseñado antes, acude con lesión endoperio en la raíz distal de un 3-6, también tiene una caries profunda en el 3-7. Nos metemos a hacer tratamiento conservador, puesto que estaba motivada para conservar, y nos encontramos esta fisura que os comentaba antes en la raíz distal. Creo que aquí ya tenía el microscopio. Fijaros cómo esa raíz está completamente rasgada, ¿no? A nivel de la pared media, ¿no? Hicimos la endodoncia, ese conducto lo rellenamos con MTA en vistas de realizar una hemisección posterior, que la bibliografía nos dice que si hay casos en los que la hemisección es un tratamiento viable, es en estos en los que los dientes presentan fracturas verticales y obviamente que son multirradiculares. Entonces, bueno, pues como os digo, hicimos la extracción de esta raíz distal del 3-6 y nos queda un muñón en la raíz mesial de ese 3-6, y con esto decidimos hacer, aquí tenemos la imagen de la fisura, y con esto decidimos hacer un puente entre el muñón que nos quedaba en la raíz mesial del 3-6 y todo el diente todo el diente del 3-7. Hicimos un puente, en este caso creo que era de circonio, y bueno, aquí tenemos la vista lateral de la rehabilitación. Y bueno, pues el caso de momento ya creo que tiene 3 años, pero la radiografía que os puedo mostrar es al año. Presenta buena curación del tejido periapical, de la zona donde hemos hecho la extracción, y bueno, a falta de una radiografía periapical habría que ver si esta raíz mesial está en buenas condiciones y si no presenta lesiones. Porque, como ahora veréis en otro caso, esto va a ser importante, que sean portadoras de célula de descarga, porque precisamente lo que perdemos al quitarle una raíz a un diente multiradicular es fortaleza mecánica, y muchas veces, si el paciente es bruxista, como luego veréis, podemos tener la fractura de esa raíz. En este caso es un diente 26 con una curvatura importante y una lima rota en el conducto. Aquí esta endodoncia la realizamos nosotros en 2004. Bueno, yo me libro porque en 2004 no estaba trabajando todavía, pero bueno, se realizó en nuestra clínica y se hizo un intento ortógrado para superar el fragmento, pero no pude llevar a cabo, por lo tanto, la desinfección completa del conducto mesiovestibular y, por lo tanto, tampoco del mesiopalatino. Seguramente se rompería en la unión de ambos conductos, y decidimos hacer una radectomía y colocar una corona provisional para valorar la curación de los tejidos. Pusimos en la comunicación de la raíz con el espacio periapical, el espacio periodontal, pusimos MTA, que sabemos que se lleva bien con los tejidos, tallamos el diente y, como os digo, pusimos una corona provisional, y al cabo de un tiempo colocamos una corona definitiva de metal cerámica. Este es el aspecto que tenemos a los 4 años, presenta cierta recesión gingival en la raíz distal, pero no parece que haya mayor problema con esto. A los 7 años tenemos la curación total del espacio donde estaba la raíz mesiovestibular y el caso está estable. Otro caso límite, este paciente es un paciente de muchos años, desde 1990, y también está en tratamiento periodontal, pero bueno, son de estos pacientes que presentan un aspecto, unas condiciones biológicas un poco malas y difíciles de mantener, ¿no? Tenemos este diente que va empeorando a lo largo de los años, una pérdida ósea progresiva, no conseguimos estabilizar la enfermedad, y el paciente me dice de intentar conservarlo, y pues claro, la verdad es que es difícil. En este caso, aquí digamos que yo soy conservador, pero hay pacientes en los que les tienes que decir, no, mira, esto ya no se puede conservar. Pues en este caso, pues el paciente viene informado, vamos a intentarlo, y bueno, pues sí, vamos a intentarlo. Y en este caso es un diente que es pilar de un puente, que
es muy importante mantener ese diente, porque si no el paciente no pierde solo un diente, si es que pierde 3 dientes, se queda sin sector posterior en la zona izquierda, con lo cual estratégicamente es un diente importante. Este es el aspecto que presenta, fijaros, al cabo de un tiempo de hacer la endodoncia, como la raíz distal está siendo expulsada prácticamente del tejido blando, ¿no? Y decidimos, pues, para mantener aún más, si cabe, las opciones conservadoras de este diente, hacer una radiectomía de nuevo de la raíz distal. Bueno, pues, no es que lleve mucho tiempo, pero aquello está funcionando, ya llevamos 3 años, y ahora viene, después de los 3 años, para no aburrirnos, con el otro lado, que fijaros también la lesión endoperio que presenta esa pieza, ¿no? Pues bueno, pues la misma, porque el paciente no va a cambiar y nos dice, ¿puedes intentarlo? Pues le explicas la limitación de lo que se puede hacer y aún así, pues venga, pues vamos allá, intentamos, hacemos la endodoncia a través de la corona sin levantar el puente y le dije, bueno, pues si mejora el aspecto periapical de la raíz vesiovestibular, pues eso que hemos ganado y a lo mejor si la enfermedad periodontal se mantiene en esa zona, a ese nivel, un tiempo, pues eso es lo que hemos ganado. Y el paciente bien informado va a suponer, sin duda, para él un beneficio, ¿no? En este caso tengo la radiografía a los 3 meses, que no es que sea muy esperanzadora, pero algo lo es. Ahí parece que hay una mejoría ligera del espacio periapical de esa raíz, sobre todo mesiovestibular. El aspecto que tenemos radiográficamente al año en una radiografía panorámica es este, y en el otro lado ya vamos por los 4 años, que bueno, pues es poco tiempo, obviamente, pero son 4 años que le hemos sacado al diente. Este es otro paciente en el que quiero remarcar la importancia de la férula de descarga, porque aunque hemos hecho el tratamiento de endodoncia en ese 3-6 de reendodoncia, intentamos salvarlo. Aquí parece que tuve una exposición del espacio del conducto con el espacio periodontal, seguramente, no sé si porque había una fisura previa o por un exceso de ensanchamiento del conducto. Puse ese conducto, lo rellené con MTA y bueno, al año encontramos un defecto a nivel medio de la raíz, una radiolucidez importante, con lo cual lo dimos por fracasada esa raíz y decidimos intentar la hemisección de este caso, a diferencia del otro, de la raíz mesial, con lo cual nos quedaba la raíz distal. En este caso también solo utilizamos la raíz distal para apoyar una corona unitaria y bueno, pues en el momento te quedas satisfecho y dices, bien, esto está resuelto, pero al cabo de un tiempo vamos viendo que a los 2 años aquello funciona, se cura el espacio donde estaba la raíz mesial, pero al cabo de un tiempo acude el paciente a los 2 años y medio con una imagen radiológica negativa de cara a la viabilidad de esta raíz, y es que efectivamente tenemos una fisura en la raíz distal. Por favor, ¿alguien puede quitar el...? Pero no total. Dice que como... Claro que no, si Bien, voy a parar un momento porque es que si no, no vamos a poder total. Y dice que eso que se va a... Y justo tiene que ser Álvaro Ferrando. Tengo que darte un toque, Álvaro? Bien, pues voy a seguir compartiendo la pantalla y volvemos a la carga. En este caso es una raíz que se fisuró y es que efectivamente ya teníamos antecedentes. Tuvimos un 26 en 2010 que también estaba roto y el paciente estaba motivado por conservar, pero no por tratamiento periodontal ni de bruxismo. Con lo cual, muy posiblemente aquí lo que debería haber hecho es, si no te vas a poner la férula, pues ese diente tiene que ir fuera al completo, no hacerte un tratamiento limitado o con cierta algo complicado, tanta complejidad y que requerirá de la cooperación por parte del paciente. Voy falto de tiempo, como era de esperar, y os quiero enseñar también este caso límite que ha venido hoy la paciente y me ha gustado verla porque parece que las cosas funcionan.
Fijaros en este 27 cómo tenemos una lesión cariosa importante a nivel cervical y una endodoncia en estado precario con alguna lesión ya periapical en la raíz mesiovestibular. Este es el aspecto radiográfico de 2007 y en 2014, creo que es, ya acude con síntomas de periodontitis apical aguda. Este sería la imagen clínica, como tenemos un esquelético que se apoya en ese diente y, claro, pues es un diente clave. Todos sabemos la falta de retención que tienen, la falta de prestación, la disminución de la prestación que tienen estas prótesis removibles cuando pierden el anclaje distal, ¿no? En este caso intentamos salvarlo, vamos a desmontar la corona, vamos a ver lo que nos encontramos y nos encontramos, como era de esperar, un diente en condiciones muy precarias, sobre todo ya por la lesión subgingival, con componente subgingival que teníamos, ¿no? Pudimos, aún así, encofrar el diente y, bueno, pues aunque no lo pudimos encofrar en condiciones óptimas, sí que gracias a la ayuda de un cauterizador, toda esta encía que no podíamos separarnos de nuestra cavidad, pues la pudimos, la cauterizamos y entonces dejó de sangrar y ya pudimos llevar a cabo la restauración como nos gusta a nosotros, con control de humedad y la colocación del adhesivo y tal. Fijaros cómo esa encía cauterizada ya no sangra. Hicimos la reconstrucción preendodóntica de la pared mesial, que era la afectada, y ya, bueno, pues esto ya lo sabemos hacer. Nos ponemos con la endodoncia, sacamos las puntas de platas antiguas. A lo mejor hasta esta endodoncia fue hecha por mi abuelo, porque es una paciente de hace 30 años. Y podríamos decir que a lo mejor hasta lleva tantos años el diente como tiempo con nosotros la paciente, con lo cual, si el tratamiento este que estoy yo rehaciendo de nuevo ha durado 20, 25 años, pues podemos darnos con un canto en el diente, ¿no? Nunca mejor dicho. Hicimos la endodoncia como sabemos hacer y, bueno, este es el aspecto de la restauración. Colocamos de nuevo una corona metálica y el puente, el removible, ya podía adaptarse a ella, ¿no? Lo que me está extrañando a mí es que la corona que llevo ahora no es esa. Y me están entrando dudas. No sé si al final la tuvimos que quitar y ponerle la antigua, la que le levanté, porque fijaros que aquí hay una zona por donde levantamos con el One Key la corona esta. No sé, no recuerdo bien lo que pasó, pero esta es la fotografía que le he hecho hoy a los 2 años por un problema, acude por un problema diferente. Es curioso comentar que el problema por el que acude es por el implante, y aquí tenemos la imagen radiológica a los 2 años y la endodoncia está funcionando correctamente, ¿no? Tendríamos, ya voy a ir cerrando, estos son casos con pérdida dental. Bueno, vamos a darle un poco al turbo, yo creo que podemos enseñar, porque no todo es bonito, ¿no? No todos los dientes se pueden conservar. Esto es una paciente de 27 años, en este caso no hubiese actuado igual, pero es un caso que lo cogí en su momento y como también me dedico a la implantología, pues realicé la extracción. Hoy en día, obviamente, ese caso lo hubiese conservado a toda costa. Fijaros cómo la influencia del operador y en el momento que esté el operador o cómo nos hayamos despertado esa mañana va a influir muchas veces en la toma de decisión. Pues creo que esto debemos de luchar contra ello y tiene que ser el paciente el que se comprometa, el que se implique más en esta decisión y no ser nosotros los que guiemos al paciente de una manera tan, digamos, absoluta, ¿no? De una manera tan que no condicionemos al paciente, ¿no? En este caso, pues el tratamiento patológico ya lo sabemos, lo tengo bien documentado, pero vamos, no es el caso de este webinar, pero simplemente mostraros que el implante está funcionando a 7 años, pero es curioso porque esta radiografía a los 7 años vino la paciente con movilidad
y la movilidad da lugar a muchos problemas. Y esta paciente no es de las pacientes que vienen a control. Si os fijáis, desde los 2 años hasta los 7 no tenemos radiografía. Entonces, es un caso que hemos resuelto, tenemos buen nivel de hueso, pero ya veremos cuánto dura esto, ¿no? Esto es otra paciente en la que, aun enseñando las técnicas interproximales en 2008, la paciente acude 6 años después con una caries en el 17 importante a ese nivel. Es una lesión que ya compromete la pulpa, puesto que para acceder a ella, a no ser que hagamos una cavidad de acceso vestibular, tenemos que hacer una cavidad en túnel mínimamente invasiva, pero vamos a comprometer la pulpa y tendríamos que hacer una endodoncia. La paciente en este caso no está por la labor de intentar la opción conservadora. Nosotros aún así pues intentamos intentar pues eso, a ver cómo está la cosa, si podemos llegar bien a la lesión, si implicamos la pulpa o no. Y bueno, pues en el momento cerramos y veíamos una fisura también que parece que podría existir y al final decidimos por la extracción. Posiblemente aquí haya sido la poca motivación de la paciente y claro, si ya nosotros nos vemos una situación en la que tenemos que luchar contra marea y el paciente no está motivado, pues ya es luchar demasiado, ¿no? Y llega un momento que cedes. Y bueno, pues aquí tenemos la extracción de este diente. Fijaros que la lesión tiene un componente subgingival importante, no es una lesión 100% conservable, o por eso estamos dudando, pero claro, a lo mejor en un paciente más motivado, quién sabe si lo hubiésemos mantenido y aún podría estar en boca en condiciones aceptables. Voy a pasar directamente, ya no quedaba mucho, para llevarnos a casa. Me gustaría cerrar el webinar dando esta serie de conceptos. La información que tiene que recibir al paciente es clave, es decir, nos encaminemos hacia un tratamiento conservador o no conservador, el paciente tiene que estar informado tanto de las opciones conservadoras como de las no conservadoras, y es más, no solo de las opciones, las alternativas terapéuticas que existen, sino de las posibles complicaciones que puede llevar cada una. Y eso no va a llevar no nos va a llevar a otra cosa más que a gastar saliva, como la que estoy gastando yo ahora, y a gastar tiempo. El paciente tiene que estar un rato en el gabinete recibiendo nuestras explicaciones. Y si no lo tenemos, pues tendremos que ver cómo lo hacemos para tener. Esa es la única manera que yo veo, porque si no, posiblemente no estemos poniendo todas las cartas sobre la mesa y, por lo tanto, la decisión no se esté tomando en las condiciones óptimas. El enfoque conservador tiene que ser el primero por el que debemos pensar. Es decir, el paciente nos viene con una patología y nosotros lo primero que nos debe venir es a la mente el enfoque conservador. Si no es así, pues entonces es que estaremos seguramente condicionados por nuestra experiencia o por nuestro quehacer diario, y eso no es bueno tampoco. Las preferencias del paciente son indudablemente una parte importante y determinante en la decisión, pero ya digo que a veces podemos hacer esfuerzos y luchar un poco contra ellas, pero claro, si el paciente ya viene condicionado por lo que ha visto o lo que le ha pasado a su prima o a su vecino, pues entonces vamos a poder hacer poco, pero no tenemos que bajar la cabeza y ceder ante eso. Creo que debemos de luchar porque sabemos de los beneficios que conlleva mantener el diente de sobra y tenemos que intentar transmitírselos al paciente. Si nosotros trabajamos en equipo, esas ganas de conservar los dientes o por lo menos de tomar la mejor decisión se multiplica, ¿no? Nosotros nos quitamos un poco de responsabilidad, podemos decirle al paciente, déjeme que esto lo voy a hablar con el periodoncista o con el endodoncista y vamos a tomar la mejor decisión para usted. El paciente se va a sentir acogido y nosotros vamos a poder tomar la decisión en un ambiente diferente al que se crea cuando tienes al paciente sentado
esperando que le digas algo, ¿no? Creo que lo más importante que puedo transmitir con este webinar de Conservaros Traer es algo que se ha hecho hace poco, como os decía, en el curso de actualización y que se dijo en la EAO de París, es retrasar al máximo la extracción dental. Esto es importante ya no solo para el beneficio del paciente de que su diente es lo mejor que hay, de momento no hay nada mejor, y también lo es porque de cara a una rehabilitación, ya sea mediante implante o mediante prótesis convencional, el diente nos va a sujetar los tejidos, va a evitar las reabsorciones óseas y mucosas, con lo cual no hay nada mejor que intentar retrasarlo lo máximo que podamos. Por último, quiero enseñar, siempre lo hago, un caso de mi bisabuelo Lino Estevesat, que falleció en 1960, pero pertenece al siglo anterior. Es una paciente que acude un día cualquiera a consulta con una lesión, con un aspecto de la corona de incisivo central 21 algo diferente de los demás, y cuando le preguntas, pues te viene a decir que la endodoncia se hicieron hace 58 años ya, desde este año de hoy, ¿no? Entonces, bueno, pues aquí ya no es que la extracción del diente está bastante retrasada. Obviamente el tratamiento endodóntico ha cumplido y con creces. No, pero es interesante como antiguamente, cuando no existía obviamente la implantología, como antiguamente se intentaban conservar también los dientes, y cómo te encuentras de vez en cuando que el tratamiento que has hecho al límite en un momento dado, cómo lleva 10 años, 20 años o 30 años y aquello está funcionando, ¿no? Entonces, debemos de darle una posibilidad, tenemos que apostar por la opción conservadora, porque muchas veces nos va a sorprender y nos va a dar buenas noticias, ¿no? Y eso es todo lo que quería deciros. Muchas gracias por vuestra asistencia y aprovecho, antes de pasar al periodo de preguntas, en presentaros a mi amigo Alberto Salgado, que la semana que viene va a hablaros sobre elevación de seno y qué límites tenemos al respecto. Muy bien, ahora si tenéis alguna pregunta tengo que dejar de compartir la pantalla con vosotros para poder leer el chat. Parece que está en rojo, con lo cual tendríamos... No, es un mensaje privado. Si tenéis alguna pregunta, pues podéis, incluso os invito a que abráis vuestros micrófonos para formularla o la escribís en el chat. Sí, abra Jesús. Bien. Bueno, no parece que haya preguntas entonces. Esto... yo sí, como siempre. Sí. Ah, hombre, claro, Alberto. Vale, perfecto. Si estoy yo y no hay preguntas, es que estoy... ¿Oye? Te he dejado de escuchar, Alberto. dormido. ¿Alberto? Mira, Oye, Guillem, te lo escribo por el chat. no te oigo. Que digo, si te lo escribo Sí, por el mejor, chat. porque no te oigo bien. Vale, perfecto. Sí. Sí, porque vosotros me oís bien, ¿verdad? Entonces, voy a formularla yo por el chat, la que me diga Alberto, y los demás, si tenéis alguna, también os invito a la que... Alberto, estás escribiendo, ¿verdad? Sí. Si quieres, puedes ir hablando, porque ahora parece que se te oye mejor.
Nada, era para comentarte un poco, al hilo de conservar extraer, un híbrido, que sería los reimplantes, que ahora parece que hay varios compañeros que están haciendo tema de reimplantes. El otro día David Uroz en Aula Dental Avanzada, también Ernest Taulé, Lucas Taulé tiene varios casos de reimplantes. ¿Qué opinas de los reimplantes? Sería como una especie de híbrido, porque no conservamos el diente en un principio, al final lo extraemos, le hacemos la endodoncia y lo volvemos a colocar en el alveolo. ¿Qué opinas? ¿En qué indicaciones a lo mejor? ¿O qué piensas tú sobre eso? Porque está un poco al hilo de lo que estabas hablando. Pues nada, es una pregunta magnífica, puesto que es algo que me falta a mí en mi presentación. Eres un pillo. No ha sido con esa intención, no ha sido con la intención de sacarte el jugo a toda tu sabiduría. Por lo que no, aquello de lo que no he podido hablar, pues no tengo casos sobre extracción y reimplante intencional, pero vamos, es algo que lo tengo ya en la mente, y más viendo a mi amigo David Uroz, que no para de mostrar casos que están funcionando, ¿no? Es algo que sí, la bibliografía y los compañeros nos están diciendo que funciona y tenemos que empezar a hacer. Y posiblemente antes teníamos la idea de que tenían indicaciones concretas, más limitadas, pero es que creo que con este tratamiento de reimplante intencional se abre un mundo de posibilidades importante, sobre todo en cuanto a facilitarnos las técnicas endodónticas se refiere. Hay muchos casos que la vía ortógrada para endodoncia, sobre todo para acceder al sistema de conductos, es compleja, difícil, tediosa y prácticamente limita mucho las posibilidades de éxito que tengamos para conservar el diente. Con el reimplante intencional, el poder tener el implante en la mano nos va a permitir resolver muchos casos que vía ortógrada no podemos permitir, o trabajamos en condiciones precarias, conlleva mucho tiempo para el paciente de sillón, etcétera, etcétera. Entonces, lo único negativo que se puede decir al respecto es que hay que trabajar rápido, porque las células del ligamento periodontal no pueden estar expuestas al medio externo durante mucho tiempo, pero sabiendo bien lo que vamos a hacer, teniendo un buen plan de trabajo desde antes de quitar el diente, creo que es un tratamiento que deberíamos de hacer más a menudo. Y bueno, pues es como todo, llevará su curva de aprendizaje, pero vamos, yo ya es una tarea pendiente para mí, y nada, a la que tenga un caso ya sabes que lo documento hasta la saciedad. A ver, parece que Jaime Vidal tiene otra pregunta. Todo va a depender de la motivación del paciente, porque a veces los límites no funcionan y tenemos al paciente enfadado. Sí, claro, cuando encauzamos al paciente hacia vía conservadora y luego no resulta, pues es un problema, porque de ahí que nosotros tampoco podamos poner excesivo esfuerzo en encauzar al paciente. Yo creo que nuestra postura adecuada es simplemente informarle. Obviamente hay muchos casos límite que, si nosotros no tenemos una buena experiencia en las opciones conservadoras, en endodoncia, por ejemplo, y sobre todo, que yo sé que tú, Jaime, eres de endodoncia, si pilotamos la endodoncia, pues vamos a poder transmitirle al paciente una seguridad al respecto. Tú lo tienes resuelto, pero hay profesionales y colegas que a lo mejor no trabajan con endodontistas, y entonces a la hora de poder transmitirle o presentarle al paciente las opciones conservadoras que conlleven una endodoncia de por medio, obviamente no van a tener esa seguridad o ese peso que las que podemos expresar los que tenemos un colaborador endodóntico al lado, o los que nos dedicamos a la endodoncia. Esto es la experiencia del operador de la que hablaba antes, que sin duda va a condicionar la decisión, y sobre todo en los casos límites pues va a estar mucho más condicionado, porque bueno, pues es en esos casos en los que digamos va a estar más condicionada la decisión, porque si nosotros pues no nos metemos mucho en el ajo, pues entonces pues la quitamos,
y quitarla, yo se lo digo al paciente, quitar el diente es muy fácil para mí, la extracción es sencilla, lo difícil es hacer un buen tratamiento conservador. Bueno, yo creo que ya son las 10:15 y muchas gracias a los que me habéis felicitado por el chat y muchas gracias a todos vosotros por asistir, porque bueno, pues sin vosotros esto no sería posible. Y bueno, ya digo, la semana que viene con el compañero Alberto Salgado en elevación de seno, sin duda otro tema muy dispare al que acabo de hablar, pero sin duda, como digo, va a tener mucho interés puesto que él es muy experto en la materia. Y sin más, me despido de todos vosotros, muchísimas gracias por asistir y hasta la próxima.